salvación. Testigos mensajeros de la alegría del Evangelio, al estilo del Padre Claret. Un camino en conjunto, una visión compartida, la nueva familia en la fe. Es Jesús, el Hijo de Dios, hermano y Señor, nuestro Salvador. Con el fuego de su amor somos lanzados, nuestras vidas, nuestros pies y nuestras manos, ofreciendo el corazón, entregados con pasión, caminamos. Bautizados y enviados misioneros, es tiempo de vino nuevo en odres nuevos, arder para transformar, salir para abrazar y encender a todos en el fuego de su amor. Arder, abrazar y encender a todos en el fuego de su amor. Arder, abrazar y encender. Hay que ponerlo en verde. Bien, pues vamos a comenzar. Primero, qué bueno que estamos aquí. Nuestros hermanos de la parroquia de Claret, levántenme la mano, de la parroquia de San Antonio María Claret. Aquí hay algunos representantes. Vamos a dar un aplauso de bienvenida a nosotros mismos. Y nuestros hermanos de la parroquia Santa María de Caná, nos damos un aplauso también de bienvenida. Y luego los anfitriones de aquí de Casa San José, nos damos una bienvenida también. Qué bueno. Bien, este año, para iniciar este año de pastoral, hemos querido convocarles a estas dos noches. Esta primera noche, como ya saben, hemos invitado a la hermana Angie González. Angie González es doctora en psicología y es pastora de nuestra hermana comunidad protestante aquí cerquita en Catacumba, que está aquí cerca de Walgreens. Ella vive en Barrio Nuevo
Y yo la conozco desde hace poquito personalmente, pero ella no sabe que yo la conozco desde hace mucho, mucho tiempo, porque ella tiene intervenciones muy iluminadoras como profesional que es y pastora, sobre todo en los medios de comunicación, allí en Nueva Vida, emisora Nueva Vida. Y bueno, con este problema que ya nosotros conocemos, ¿verdad?, que se está ventilando en todo Puerto Rico, que es nuestra preocupación de la incursión de la ideología de género en nuestra cultura, y sobre todo pues la agenda política que ya ustedes conocen, contra la que nos estamos, digamos, resistiendo, ¿verdad?, porque es una imposición con la que no estamos de acuerdo de la perspectiva de género en las escuelas. Pues hemos querido comenzar este año de pastoral pues iluminando y formándonos un poco mejor sobre esto. ¿Y quién mejor que nuestra hermana Angie González? Así que la recibimos de nuevo con un fuerte aplauso. Esto te puede servir para pasarlo, dándole aquí a la derecha o a la izquierda, que creo que tú sabes. Aquí tú te manejas como quieras. Dios les bendiga. No puedo negar que cuando llegué y estuve en el último cantito de la misa, me fui en un flashback, porque cuando yo era niña, pues mi mamá, que es católica todavía, toda la vida, bueno, pues me mandaba a la parroquia Claret, porque yo soy de ahí, de Bayamón Garden. Y ahí yo hice la primera comunión, ¿ok? Y después me descarrié y terminé en la catacumba. Pero seguimos en la misma comunidad de fe universal, que es la Iglesia de Jesucristo, ¿ok? Así que, de verdad, cuando entré a ese pedacito de la misa, me dio ese buen sabor de los recuerdos de cuando era niña. Le agradezco mucho al Padre Héctor esta invitación. Y la realidad es que nosotros estamos viviendo en este tiempo ese fenómeno de unidad entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica, que hemos vivido mucho también en las batallas contra el aborto. Y a lo largo de muchas décadas, que yo también he estado presente en esas luchas contra el aborto, pues tengo que reconocer y agradecer que una buena cantidad de gente que ha estado dando esas batallas con nosotros son los hermanos católicos. Y entonces, pues cuando el Padre Héctor me hizo esta invitación, pues inmediatamente le dije que sí. Yo pastoreo aquí en la Iglesia Catacumba de Bayamón, chipitito más arriba, en la Avenida Los Millones, frente al Wendy's. Y allí también tengo mi oficina de servicio psicológico. Soy psicóloga, soy pastora y quiero compartir con ustedes un poco de la mucha información que supone ser este asunto de la ideología de género. Yo sé que para mucha gente el tema de la ideología de género es un tema bien confuso, bien complejo, y yo no quiero que aquí nadie se sienta como que, espérate, no, yo no entiendo un pepino de lo que ella está hablando. Yo llevo muchos años estudiando la ideología de género, llevo más de 15 años estudiando el tema, y yo les confieso que en los primeros años, no en los primeros días, en los primeros años, cuando yo empecé a estudiar el tema de la ideología de género, yo me sentía bruta. De verdad, o sea, porque yo leía y leía y yo sentía que yo no lograba entender, hasta que un día, yo no sé si fue porque por fin logré hacer una integración de conceptos en mi mente o fue que Dios me habló, que algo me dijo, es que como los conceptos de la ideología de género no obedecen a los principios de la lógica, cuando tú los tratas de pensar desde una perspectiva lógica, no los vas a entender.
Y entonces ahí empecé a moverme a una perspectiva distinta, logré entender un poco qué cosa es esta construcción de ideas. Y aunque esta presentación que yo traigo hoy es mucho más larga de lo que yo voy a compartir con ustedes, y ustedes van a ver que en momentos empiezo a brincar diapositivas porque realmente esto es una presentación más larga. Yo creo que les hago un buen favor, principalmente a los que de veras se sienten que no tienen idea de qué cosa es la ideología de género. Si les doy un paseo breve por la historia de los últimos 50 o 70 años, de cómo ha ido evolucionando el pensamiento, fundamentalmente lo que es el pensamiento feminista y la revolución sexual, para que nosotros podamos entender cómo es que el mundo enloqueció y llegó hasta este punto en donde de verdad la gente cree y legisla, convierte en fuerza de ley la idea de que los seres humanos somos cualquier cosa que creamos ser. Si en este momento yo les dijera a ustedes que realmente yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, más vale que ustedes todos digan a coro amén, porque de lo contrario yo entonces podría ir contra ustedes por discrimen. ¿What? Pues sí, o sea, a ese punto hemos llegado. Y entonces yo quiero que ustedes puedan entender un poquito de cómo fue que llegamos hasta ahí y entonces brincar a cuál es la relevancia de esta locura ideológica en nuestros tiempos y fundamentalmente cómo afecta a la iglesia y a la familia, ¿ok? Porque en último caso, pues eso es lo más importante que nosotros como cuerpo queremos proteger. Así que, ¿qué cosa es la ideología de género? Quiero ir muy brevemente a estos dos personajes que muchos de ustedes estudiaron en algún momento en el primer año de universidad, en ciencias sociales, Marx y Engels. Y Marx y Engels llegaron a la conclusión en el siglo XIX de que los problemas de la sociedad tenían que ver con un asunto de desigualdad. Anote la palabra desigualdad. Esa palabra es bien importante en este asunto. Tenía que ver con la desigualdad, pero la desigualdad de clases, ¿ok? Son Marx y Engels los que hablan de esta división entre la burguesía y el proletariado, y son ellos los que introducen la idea de que el problema era la propiedad privada. La diferencia fundamental entre los seres humanos tiene que ver con la propiedad que cada uno tenga. Unos son ricos, otros son pobres, unos tienen mucho y otros tienen poco. Y en la medida en que se erradique la propiedad privada, pues entonces todos los seres son iguales y erradicamos la desigualdad. Esa era la idea fundamental del marxismo. Ahora, quiero que veamos también este otro personaje, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es un italiano que básicamente el planteamiento de él es que la revolución opera fundamentalmente en el mundo de las ideas. Y en la medida en que usted quiera hacer una revolución social y política, lo que tenemos que atacar son las ideas. El cambio de las ideas como manera de cambiar la cultura. Anote eso, la revolución cultural ocurre en el mundo de las ideas, no con ametralladoras, no con guerras, sino transformando el pensamiento de una nación. Y entonces, ahí voy a brincar a lo que es el feminismo. Muchos de ustedes han escuchado de feminismo, esa palabra, en muchísimas ocasiones, y probablemente muchos de ustedes han escuchado en las personas que defienden la ideología de género en nuestros tiempos, que la ideología de género lo que persigue es la igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Ok?
que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y que puedan tener roles intercambiables y que tanto un hombre puede fregar como una mujer puede pasar trimmer, ¿ok? Obviamente pasar trimmer es más difícil que fregar, así que pues, eso no es ninguna ventaja para la mujer. Y entonces, cuando nosotros nos venden el feminismo, la idea del feminismo como esta lucha social en favor de los derechos de la mujer, todos levantamos la mano y decimos, estoy de acuerdo. ¿Ok? Lo que pasa es que eso fue así en la llamada primera ola del feminismo, esa primera ola del feminismo que empieza básicamente en el siglo XV, pero va evolucionando, ¿verdad? Y en el siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX, ya entonces vamos consiguiendo lo que es el derecho de la mujer a votar en unas elecciones. Las mujeres pueden entonces estudiar en universidades, las mujeres pueden sacar una licencia de conducir, todas esas cosas. Todos estamos de acuerdo con eso y de hecho en nuestros tiempos todos somos el resultado de esas victorias que unos grupos obtuvieron, ¿ok? Fue ya para el año 1945, o sea, a mediados del siglo pasado, cuando entonces las mujeres en Francia obtienen el derecho a votar y en los Estados Unidos eso viene a ocurrir en 1918. Ya las mujeres entran a las urnas y ya las mujeres tienen parte en los procesos políticos. Ahora, la segunda ola del feminismo empieza a cambiarnos los muñequitos, porque en esa segunda ola del feminismo, también ya a mediados del siglo XX, empezamos a introducir las ideas del fracasado marxismo, del fracasado comunismo que ya estaba espatarrado, ¿ok? en Europa, y entonces empezamos a introducirlas en la lucha feminista y cambiamos la idea de que la desigualdad entre los seres humanos tiene que ver con clases sociales, los burgueses y los proletariados, los ricos y los pobres. Y entonces ahora la desigualdad tiene que ver con el sexo. La desigualdad es la lucha entre los hombres y las mujeres. Y trayendo las ideas del marxismo al feminismo, llegamos a conclusiones como esta. La mujer y los hijos son considerados como una propiedad privada del hombre que tiene que ser erradicada. Porque de la misma manera que el marxismo original veía que el problema de la desigualdad era la propiedad privada y había que erradicarla, ahora, al integrar esos conceptos al feminismo, lo que entendemos es que la mujer y los hijos son propiedad privada del varón y hay que liberar a las mujeres y a los niños, ¿okay?, de ese poder, de esa autoridad, del patriarcado, del macho opresor, etcétera, etcétera. Así que hay que quitarle al hombre el poder que tiene, el poder propietario que tiene sobre la mujer y sobre los hijos. Engels dijo, el hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella el proletariado. La liberación de la mujer exige como condición primera la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Y entonces ellos lograron eso, ellos convencieron a las mujeres de que el lugar más digno para una mujer estar era afuera, en el campo laboral. Y que esta cosa de uno decidir que quiere quedarse en la casa pariendo muchachos y criándolos y atendiendo a un marido, eso era incorrecto, eso era inapropiado, eso era una opresión social. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema con que las mujeres trabajen fuera, yo trabajo fuera, ¿ok?
Pero tampoco tengo ningún problema con que las mujeres se queden en la casa a criar. Y tampoco tengo problema con que hayan una cantidad de roles compartidos, si bien reconozco que no necesariamente todos los roles son exactamente intercambiables entre los hombres y las mujeres. ¿Ok? Ahora bien, no podemos negar que amén de la necesidad económica que justifique que las mujeres y los hombres todos estén en la calle trabajando y que tengamos que requerir de cuidadores para que atiendan a nuestros hijos mientras nosotros estamos trabajando, no podemos negar que ese arreglo social ha afectado a la familia. ¿Me siguen? De manera paralela con ese desarrollo del feminismo, del marxismo y del feminismo, tenemos por ahí en el área de las ciencias, supuesta ciencia, lo que es la teoría de la evolución de Darwin. Y la quiero mencionar brevemente, la quiero injertar ahí, porque la teoría de la evolución de Darwin nos integra los conceptos de que el diseño original no existe un diseño inteligente y por lo tanto no existe un Dios moral. De momento nosotros somos la evolución de esta cosa que sale de la nada, la materia se organiza sin ninguna explicación, esa materia inanimada de forma mágica se convierte en material orgánico y desarrolla sistemas reproductivos, no me pregunte cómo, pero eso fue lo que me enseñaron a mí en la escuela y a ustedes también. Y bueno, pues un día ese organismo unicelular, la amiba, pues le salieron escamas y se convirtió en un pescadito. Luego se salió del agua y empezó a arrastrarse por la tierra y se convirtió en un reptil. Luego le salieron plumas y empezó a volar. Luego botó las plumas y echó pelo, se montó en un árbol y luego se bajó del árbol, se paró derecho y se afeitó el cuerpo. Esa es la evolución. Y eso fue lo que a nosotros nos enseñaron. Todos nosotros somos hijos de esa cultura, de la cultura de los dinosaurios. Y entonces la ciencia es vista como un continuo cambiante que evoluciona en una dirección arbitraria y sin puntos de referencia absolutos. Por lo tanto, si nosotros solo somos un ser evolutivo en cualquier dirección y sin ningún diseño particular y mucho menos moral, pues entonces el ser humano puede llegar a cualquier destino, puede llegar a hacer cualquier cosa. Ven cómo a lo largo de los últimos, principalmente los últimos 2 siglos, vamos recogiendo ideas de diferentes, ¿puedo ser espontánea? Ideas de diferentes locos, ¿okay? que fueron imponiéndose sobre la cultura y sobre la sociedad y que nos han traído entonces hasta aquí. Ahora, vamos a la tercera ola del feminismo, que es donde estamos en este momento ya a punto de salir de ella, porque ya se habla de una cuarta ola de feminismo, pero vamos a quedarnos entonces solo hasta esta. En esa tercera ola del feminismo, el feminismo neomarxista o feminismo de género, entonces tenemos unas cuantas señoras, interesantemente, aunque aquí hay algunos teóricos que son varones, la mayoría son mujeres, ¿ok? Y mujeres lesbianas, ¿ok? A esta tercera ola también se le llama el feminismo lesbiano. Tenemos una de las protagonistas de esto, Simone de Beauvoir. Ella escribe en el libro El segundo sexo esta frase sumamente sonada, muy famosa de ella, donde ella establece que no se nace mujer, se llega a serlo. Ninguna de nosotras nacimos mujeres, el ser mujer es algo que la sociedad fue construyendo en nosotras y en algún momento usted llega a ser mujer. El ser humano es lo que él hace de sí mismo y no existe nada como una naturaleza humana.
Así de radical. No existe nada como una naturaleza humana. Lo que somos los hombres y las mujeres no tiene nada que ver con la naturaleza. Entonces, esta otra persona, Betty Friedan, ella escribe el libro La mística de la feminidad. Y en ella, ya en 1963, ella establece que las reglas informales que se asocian a la mujer, entiéndase, ser madre y ser esposa, continúan oprimiéndola. La opresión de la mujer, entonces, no tiene que ver con que no puede votar, con que no puede ir a una universidad, con que no puede sacar una licencia de conducir. La opresión de la mujer tiene que ver con los roles de ser madre y de ser esposa. Kate Millett también es otra de estas teóricas del feminismo de género. Y entonces esta señora escribe un libro sumamente peligroso, si usted puede en algún momento leerlo, es bien interesante, pero es sumamente peligroso, porque esta es la persona que saca la sexualidad del ámbito de la privacidad de las personas. Fíjense que no estoy diciendo la privacidad entre un hombre y una mujer, ni la privacidad entre una pareja. Oiga, porque al final, si la gente quiere hacer lo que le dé la gana con su sexualidad, eso es válido, van a pasar la eternidad en el infierno, pero bueno, cada uno tiene derecho a pasar la eternidad donde quiera, ¿no? Pero si la gente quiere hacer lo que quiera con su sexualidad, con personas del mismo sexo, con personas del sexo opuesto, en pareja o en bonche, virtual o presencial, pues cada persona tiene derecho a eso en la medida en que lo haga en la privacidad. Pero es Kate Millett la que saca la sexualidad del ámbito privado y lo convierte en un issue político. Y entonces ella es la que establece el concepto de que lo sexual es político. Por eso es que de momento, después que empezó este año principalmente, usted como que lo único que ha escuchado en las noticias o es del COVID o es de la ideología de género, de la homosexualidad, de la diversidad sexual, y todo tiene que ver con sexo y sexo y sexo. Y de momento usted se enfrenta a una legislatura que en una primera sesión legislativa presenta 18 proyectos de ley distintos que todos tienen que ver con lo mismo, con la imposición de unos principios de sexualidad en una base política. Luego entonces tenemos este otro personaje, Shulamit Firestone, también altamente peligrosa. Ella escribe el libro La dialéctica del sexo. Yo les recomiendo que vaya por internet, busque esto, la mayoría de estos libros, como son viejos, usted los puede conseguir, los puede descargar en PDF de manera gratuita por internet. Así que si usted tiene interés en esto, anote esos nombres de esos libros y estas autoras, bájelos y arranque a leer. Yo les recomiendo que se lleve un pote de Pepto-Bismol o algo, ¿verdad? Por lo menos que se chupe una Toms. Porque lo que estas señoras escriben, tú sabes, produce malestar estomacal. Y entonces, Shulamit Firestone une el marxismo con el freudianismo. Y entonces ahora sacamos las ideas de Sigmund Freud, de la psiquiatría, de este pues, padre de la psiquiatría y de la psicología, que estableció que en el desarrollo de los niños habían unas fantasías sexuales de índole incestuosas. Es Sigmund Freud el que dice que cerca de la edad de los 5 o 6 años, los niños se enamoran de su madre, las niñas se enamoran de su padre, lo que es el complejo de Edipo, el complejo de Electra, etcétera, y que en efecto los niños tienen un interés erótico en sus padres. La mayor parte de la teoría psicodinámica de Sigmund Freud se voló en cantos a lo largo de las últimas décadas,
Y principalmente esto es uno de esos conceptos que la ciencia no ha podido probar como que de veras es así. Pero es parte de esa teoría que fue presentando Freud, y entonces Shulamit Firestone agarra esos conceptos de desarrollo psicosexual de Freud y los junta con el marxismo y hace la tormenta perfecta, ¿ok? En esa tormenta perfecta, ella entiende que el problema de la mujer estriba en su función reproductora y denominó a la mujer como una clase sexual. Ahora, ella, su propuesta de revolución feminista consiste fundamentalmente en estos puntos. Número 1, abolir la función reproductiva de la mujer. ¿Cómo abolimos a la mujer de su función reproductiva? Bueno, pues con métodos anticonceptivos, y en el caso de que eso te falle y quedes embarazada, pues un aborto. ¿Okay? Número 2, lograr la absoluta independencia económica de las mujeres y los niños. Y en la propuesta de Shulamit Firestone lo que hay es un socialismo que apoya económicamente a las mujeres y a los niños para que no tengan que depender del macho opresor. Pero al final del día, quien paga manda, ¿verdad? Por lo tanto, ahora no vas a estar bajo las órdenes del hombre, del esposo o del padre de familia, pero vas a estar bajo el poder del Estado. Esa es la parte que ella no explica. Número 3, destruir las distinciones sociales entre hombre y mujer y entre adulto y niño. Y lograr la libertad de todas las mujeres y los niños para hacer lo que sea que quieran hacer sexualmente. Porque los hombres tienen esta libertad de salir a la calle y hacer lo que les dé la gana sexualmente, por lo tanto entonces las mujeres y los niños tienen que tener esa misma libertad. Ahora, Firestone dice lo siguiente. Ella introduce sin disimulos la aceptación de la pedofilia y el incesto, y ella dice lo siguiente: el concepto de la infancia habrá sido abolido y los niños poseerán plenos derechos legales, sociales y económicos. El niño seguirá constituyendo relaciones amorosas íntimas y podrá ahora formar estos vínculos con respecto a personas de su propia elección, de cualquier edad o sexo. Las relaciones con los niños incluirían la cantidad de sexualidad genital de que el niño fuera capaz. Los tabús sexuales adulto-niño y homosexuales desaparecerán, así como la amistad no sexual. Oye, y no la hospitalizaron después de haber dicho eso. Así que esta mujer propone que no haya edad de consentimiento sexual, que los niños tengan toda la libertad sexual para hacer lo que quieran con los adultos, lo cual es una falacia. Los niños no quieren hacer algo sexualmente con los adultos. Son los adultos los que quieren hacer algo sexualmente con los niños. ¿Me siguen? Y ella incluso plantea que esta cosa de ser amigos o amigas, ¿verdad?, del mismo sexo o del sexo opuesto, sin tener relaciones sexuales entre amigos, pues debe ser abolido. La amistad entre dos personas debe incluir contactos sexuales. Y entonces, ya para 1987, ustedes pues tienen en sus fechas, en sus cronologías de historia, ustedes entienden que para los años 60, pues es que ocurre esta revolución sexual en América, pero esa revolución sexual evoluciona a la revolución homosexual ya para los años 80,
Y esta cosa que se le llama el Manifiesto Revolucionario Homosexual y que se publica en este libro, After the Ball, apareció por primera vez en 1987. Y entonces el Manifiesto Homosexual es bien largo, yo no lo voy a leer completo, pero solamente voy a leer esta primera y luego la última, donde ellos establecen, este es el proyecto, esta es la agenda del Manifiesto Homosexual. Y empieza diciendo así: nosotros sodomizaremos a vuestros hijos, emblemas de vuestra débil masculinidad, de vuestros bajos sueños y vulgares mentiras. Nosotros los seduciremos en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus zonas deportivas, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los cuartos de baño de los teatros y cines, en los dormitorios de sus ejércitos, en sus paradas de carreteras, en todos sus clubes de hombres, en los congresos, en cualquier sitio donde hombres estén junto a hombres. Vuestros hijos se harán nuestros siervos y lucharán por nosotros. Vuestros hijos serán reconstruidos según nuestra imagen. Vendrán para desearnos y adorarnos. Recuerde que eso fue escrito en 1985, publicado en el 87. Y al paso de casi 40 años, esta voz profética, porque fue eso, fue una proclamación de lo que ellos entendían que iba a ocurrir. Señores, esto es lo que está ocurriendo. No perdieron el tiempo. Les invito a que lo puedan buscar, está completo por internet. Y termina diciendo: volveremos a escribir la historia completa y rebajada de su mentira heterosexual. Saldremos victoriosos porque estamos abastecidos de combustible con la amargura feroz del oprimido que ha sido forzado a jugar aparentemente papeles secundarios en un mundo heterosexual a lo largo de los años. También somos capaces de encender armas y acudir a las barricadas de la revolución última. O sea, ellos no tienen problema en usar la violencia. Tiemblen cerdos heterosexuales cuando aparezcamos ante ustedes sin nuestras máscaras. Yo pienso que ya 30 y pico de años después se quitaron las máscaras. Dentro de la plataforma de derechos humanos acuñada por la Organización de las Naciones Unidas, que es una de las plataformas principales de toda esta agenda, tenemos que, y esto es una cita de campaña política de Hillary Clinton: gay rights are human rights. ¿Okay? Cuando usted escuche por ahí hablar de los derechos humanos, realmente usted está escuchando hablar de los derechos de los homosexuales, de los derechos de la diversidad sexual. ¿Okay? Y entonces en la quinta conferencia mundial sobre la mujer en la ONU en 1995 es que los países que estaban representados en esa conferencia de la ONU hacen el compromiso de acuñar la ideología de género como la ideología imperante, hegemónica para la transformación cultural. Y ya de eso llevamos casi 20 años. Ya vieron la ruta, ya vieron cómo es que llegamos aquí. De hecho, Puerto Rico es uno de los países que más batalla le ha dado a la ideología de género. ¿Cómo entonces puedo resumir qué cosa es la ideología de género? Voy a utilizar palabras del politólogo Agustín Laje. Él dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopolíticamente por la cultura. La ideología de género es el instrumento de transformación cultural de la agenda globalista.
La ideología de género no es la meta en sí misma. La ideología de género es el instrumento ideológico para transformar la cultura, ¿verdad? Según le agarraron las ideas a Antonio Gramsci, para que entonces nosotros podamos caminar a esa cosa que es la agenda globalista. Busque por internet lo que es la Agenda 2030, que es un proyecto de control sociopolítico a nivel mundial. Los que creen que todavía las profecías de las Escrituras se van a cumplir, la Biblia nos habla a nosotros de un gobierno único a nivel mundial, centralizado. Y esa agenda se está construyendo ya con fecha en esa cosa que se llama la Agenda 2030, que aspira para el año 2030. ¿Eso es cuándo? Dentro de 8 años y medio. Eso es ya. Pretende imponer políticas uniformes a nivel mundial a través de acuerdos entre los países miembros de la ONU, y el instrumento ideológico es la ideología de género, para crear una visión cultural igualitaria a través del mundo, eliminando las barreras nacionales, de momento que ya nosotros no sintamos que somos miembros de una cultura particular porque somos puertorriqueños o porque somos japoneses, que no sintamos que somos miembros de un grupo particular porque somos de la familia tal, sino que seamos un solo grupo humano sobre el planeta, hermanados sobre una cultura común, que es la cultura de la ideología de género. Esto se le tiene que haber ocurrido a Satanás, porque yo no creo que exista un ser humano suficientemente creativo, ¿ok? Y entonces, no voy a hablar de la Agenda 2030 ahora, pero ¿saben qué? El enemigo de la agenda globalista es la iglesia. Las personas que van en camino a perseguir este proyecto de convertir al planeta en una masa de seres humanos gobernados por un gobierno único, con una economía única, se han encontrado con que tenían que erradicar el concepto de la familia. Porque para los efectos de ellos, las familias fragmentan a la gente, dividen a la gente. Hacen que haya una diferencia entre los González y entre los López y entre los Rodríguez, que ellos necesitan que no exista. Tienen que erradicar las barreras nacionales, porque hay una diferencia entre... ¿A cuánto se les aguaron los ojos cuando escucharon el himno de la borinqueña en las Olimpiadas? ¿Verdad que sí? Bueno, estuvo brutal. Y ¿sabes qué? Si yo escucho el himno de Francia o escucho el himno de España o el himno de Costa Rica, ¿sabes qué? No me da nada. No me da nada. Pero escuchar la borinqueña en las Olimpiadas, yo no sigo mucho los deportes, pero eso conmueve a los seres humanos porque tenemos arraigo nacional, identidad nacional. La ideología de género necesita romper todo tipo de identificación identitaria. No te puedes identificar con ninguna otra cosa que no sea con el género. Y el género no es exactamente nada. Para que no tengas forma y seas manipulable, para que no tengas forma y por lo tanto no tengas lealtades. Y en este gran proyecto de transformación global, los ideólogos de la agenda globalista se han encontrado con una piedra en el camino. No la estaban considerando. Esa piedra en el camino es la iglesia. Y por eso es que entonces esto se levanta con tanta fuerza contra la iglesia. ¿Cómo afecta a la iglesia? Primero,
la persecución y el discrimen contra los cristianos. Ahí tenemos en los Estados Unidos el Equality Act, que básicamente lo que hace es que convierte a toda la diversidad sexual en una categoría protegida de seres humanos, sobre las cuales nosotros con nuestros principios y valores entonces no tenemos supremacía, por así decirlo, para tomar decisiones y establecerles límites, ¿ok? Casos, por ejemplo, como el caso del repostero Jack Phillips o la florista, esta señora de Washington, que han sido multados y han tenido demandas en los Estados Unidos solo porque ellos desde sus valores particulares se han negado a hacer un bizcocho o a hacer un arreglo floral para una boda gay. ¿Cómo esto se ha metido dentro de las iglesias al punto de que las iglesias han aceptado el matrimonio homosexual y el ordenamiento de ministros abiertamente y activamente homosexuales? ¿Cómo afecta a la familia? Los padres están viendo cómo sus derechos parentales se les están violentando. Padres que han sido privados de la custodia de sus hijos porque se niegan a que sus hijos sean sometidos a tratamientos hormonales para cambiar de sexo, a operaciones para cambiar de sexo. Eso está ocurriendo en muchos países. Padres que han ido a la cárcel porque se han negado a que sus hijos reciban educación en ideología de género. Todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento en las escuelas. Esto que tengo aquí, que es materia legal, lo voy a pasar bien rapidito, pero lo tomo del perfil de Facebook de Mujeres por Puerto Rico. Si usted no ha visto lo que son Mujeres por Puerto Rico, vaya a su Facebook, busque Mujeres por Puerto Rico y ahí usted va a encontrar muchísima información, principalmente de lo que tiene que ver con los aspectos legales de toda esta ideología de género y de la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Así que ahí tiene muy buen recurso. ¿Y cómo afecta a la sociedad? Usted sabe que en Puerto Rico históricamente el matrimonio estaba definido en el Código Civil como la unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Bueno, pues eso ya no es así. El matrimonio en Puerto Rico, según el Código Civil, artículo 376, dice: el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges y a cumplir la una para la otra con los deberes que se les impone. Así que solo se necesita que sean dos personas. Pueden ser de sexo opuesto, pueden ser del mismo sexo. Y escuche esto: el matrimonio de menores de edad. Este es el Código Civil actual, vigente en Puerto Rico. Para contraer matrimonio, el menor que ha cumplido los 18 años, o sea, menor de 21, pero que ya tenga 18, necesita la autorización de las personas que ejercen sobre él la patria potestad o la tutela. Si éstas se niegan a consentir al matrimonio, el tribunal puede autorizarlo luego de celebrar una vista para conocer las causas de la negativa y determinar si el menor tiene discernimiento para entender la naturaleza del matrimonio y las obligaciones que conlleva. Usted sabe lo que significa esto, ¿verdad? Usted tiene un niño de 18 años y ese niño le dice que él tiene un novio del mismo sexo y que se quiere casar con él. Y usted le dice: no, mijito, yo no te voy a firmar eso. El día que tú seas adulto, cuando ya tú tengas 21 años, si tú te quieres casar hasta, qué sé yo, con lo que sea,
pues eso es asunto tuyo. Entonces tu niño te va a decir, no, papi, yo voy a ir al tribunal. Y el juez va a evaluar si ese niño de 18 o de 19 años tiene discernimiento para entender la naturaleza del matrimonio, que solo es un contrato civil. O sea, de la misma manera que el niño puede entender lo que es firmar un contrato de compra-venta de un carro, un contrato civil. Y entonces, aunque tú te niegues a firmar que tu hijo menor de 21 se case con una persona del mismo sexo, el juez te va a pasar por encima y va a autorizarlo. O sea, eso es ahora en el Puerto Rico del 2021. La ideología de género entonces nos trae consecuencias de deterioro en la salud mental. Aquí tenemos el aumento de los casos de chicos transexuales, chicos buscando operaciones y tratamientos para cambiar de sexo, toda la psicopatología que eso conlleva y la mayor probabilidad de suicidios. Trae necesariamente reducción poblacional. ¿Por qué? Porque detrás de la ideología de género está el apoyo al aborto, están las relaciones estériles, porque una relación entre dos hombres o dos mujeres no producen bebés, y una sociedad fragmentada entre ellos y nosotros, en donde somos vistos como enemigos mutuos, en donde el ardor contra la iglesia y la violencia contra la iglesia es la orden del día. Y es por esa razón que nosotros, este sábado 14 de agosto, desde las 10 de la mañana, vamos a tener una actividad en donde vamos a marchar desde el Capitolio hasta la Fortaleza para darle una visita al gobernador en su casa y decirle que no fue para esto que los puertorriqueños le dieron el voto. La mayoría de los puertorriqueños no le dieron el voto anyway. O sea, con tanto partido político que había en estas elecciones, pues mientras más partidos y más candidatos, pues más se diluye el voto. Y nosotros tenemos un gobernante que ganó por un 30 y pico % de los votos y que tiene una actitud dictatorial. A pesar de que los esfuerzos en la legislatura durante estos primeros meses para aprobar proyectos en favor de la imposición de la ideología de género en los diferentes ámbitos de la sociedad, todos esos proyectos no prosperaron. Algunos se cayeron, otros se retiraron y otros están pendientes de trámite. O sea, hay proyectos de esos que van a resucitar ahora cuando empiece la próxima sesión legislativa de septiembre. Pero como quiera, a través de las diferentes encuestas que se han realizado por los medios de comunicación, por los medios de prensa, que todos son hostiles a la iglesia y en favor de la ideología de género, todos los sondeos de opinión que se han hecho, consultándole al pueblo si están de acuerdo con la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, en todos los sondeos, mayoritariamente el pueblo ha dicho que no. Los proyectos legislativos que se presentaron en este pasado semestre para imponer la enseñanza de la ideología de género con carácter de ley se colgaron. Y como quiera, el gobernador dijo que la enseñanza de la ideología de género en las escuelas va sí o sí. Esas fueron las palabras que él usó. Y, señores, nosotros no vivimos en una dictadura. Nosotros vivimos en una democracia y nosotros tenemos una diversidad de recursos legales y pacíficos que los tenemos que utilizar para hacer oír nuestra voz y hacer valer nuestro derecho. Por lo tanto, yo les animo a que todos aquellos que puedan estar con nosotros en la marcha del 14 de agosto así lo hagan, que le comuniquen a otras personas, lo dejen saber y que
y que se metan en estos temas. Estúdielos, apréndalos, lea sobre esto, es bien importante. Esto no es una lucha que la vamos a terminar con la marcha del 14 de agosto. Esto es una batalla que vamos a tener que mantener continuamente y en donde vamos a necesitar todas las manos y todas las cabezas que se puedan integrar aquí. Con esto les dejo un espacio de preguntas si tienen algunas preguntas que quieran hacer. Bien, bueno, gracias, Angie. Bueno, tendríamos unos minutitos para si alguien quiere hacer una pregunta, ¿verdad? A propósito del tema o relacionado a él, pues me levanta la mano, le hacemos... ¿Está Luisito por aquí? Creo que Luisito estaba por aquí, me ayude con este micrófono. Ven por acá para que le haga llegar el micrófono a los que quieran hacer alguna pregunta. Yo sí quería comenzar con una pregunta de índole, pastora. Para nosotros en las comunidades cristianas, pues ciertamente compartimos nuestra fe con familias que tienen el dolor también de, ¿verdad?, de la experiencia de hijos que tienen la experiencia homosexual, etcétera. Y pues lo sufren, ¿verdad? A veces no sabemos distinguir entre el pecado y el pecador, ¿verdad? ¿Qué posición tenemos nosotros de la fe para ayudar y acompañar a estas familias, ¿verdad? Tú que eres doctora y seguramente habrás acompañado. Mira, qué bueno por esa pregunta. Las personas que tienen conductas en la diversidad sexual, homosexuales, bisexuales, lesbianas, transgéneros, transexuales, desde una perspectiva espiritual, solo son un pecador más. O sea, no es una cosa diferente al que miente y al que roba, ¿okay?, o al que comete adulterio. Ahora, desde una perspectiva espiritual es solo un pecador, pero desde una perspectiva psicológica, social, estamos hablando de personas que atraviesan conflictos muy turbulentos, que a pesar de que en nuestra sociedad luce que tenemos mucha aceptación, independientemente de la aceptación social que tengan, nos damos cuenta cuando trabajamos con ellos en la parte clínica, nos damos cuenta de que la aflicción psicológica que ellos experimentan principalmente no tiene que ver con el asunto de la aceptación. No es que la sociedad los acepte o no los acepte, o se burlen o los rechacen. Es que hay un conflicto interno. Hay un conflicto intrapsíquico, mayor o menor, principalmente en aquellos que su problema no tiene que ver con la orientación, sino con la identidad. Una cosa es la orientación sexual. La orientación sexual es quién me atrae en términos eróticos, con quién quiero tener relaciones sexuales. Eso es la orientación sexual. Pero la identidad sexual es cómo yo me siento como hombre o como mujer. Si el problema es de identidad sexual, créanme que es profundamente angustioso. Y estas personas necesitan mucho amor, mucho apoyo y mucha verdad. ¿Ok? O sea, la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y el acercamiento pastoral y el acercamiento de la iglesia tiene que ser ese, poder hacer una presentación compasiva de la verdad. No es dejarle de decir la verdad. No es que si tú te crees que tú eres nena, pero realmente naciste nene, y tú quieres que yo te llame con el nombre de Rosita y que te diga con pronombres femeninos a pesar de que biológicamente eres varón, pues déjame entonces hablarte así para no hacerte daño. No. La mentira siempre hace daño. Decirle a un varón que es mujer, decirle a una mujer que es varón, es mentira y hace daño. Pero tenemos que buscar las maneras compasivas de poner a esa persona frente a la verdad
y de acogerlo y acompañarlo en el proceso de recuperación de su confusión, ¿ok? Y tenemos que ayudarlos, dirigirlos a que lleguen a profesionales que les ayuden desde una perspectiva clínica basada en ciencia. Porque toda esta idea de afirmar, esa idea de que ellos son del sexo contrario, no tiene una validación científica robusta. Así que eso es lo que tenemos que hacer con ellos. No los rechacemos. No los rechacemos. Acéptelos en la familia, acéptelos en la iglesia, de la misma manera que aceptamos a cualquier otro pecador. Trabaje con ellos con amor. Olvídese de las patologías y de los trastornos y de los traumas y de los conflictos psicológicos o sexuales que la persona tenga. Háblele del Señor, preséntele a Jesús y dele el amor de Jesús. Deje que el Espíritu Santo haga el resto. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches. Tengo dudas respecto a veces los términos cuando se habla, ¿verdad?, en la sociedad, que entiendo que es incorrecto. Escuchamos muchas veces hablar de perspectiva de género. Y entiendo, ¿verdad?, que lo correcto a referirse a este tipo de, ¿verdad?, de tema es ideología. Muchas personas no comprenden la diferencia entre ideología y perspectiva. A ver si puede de forma sencilla identificar la diferencia entre ambos. Sí, mira, lo correcto es hablar de ideología de género porque eso es una ideología. Ahora, en algunos países, muy pocos, uno de ellos Puerto Rico, se ha utilizado el vocablo perspectiva con el interés de suavizar los conceptos para distanciarlo de la realidad de que esto es una ideología, no es una teoría, no es ciencia, es una ideología. Entonces, para que la gente no vea con tanta claridad de que en efecto esto no es filosofía, no es doctrina, no es ciencia, no es nada, es solo un conjunto de ideas. Se empezaron a introducir otras palabras. Una de ellas es perspectiva, la más común es perspectiva. Pero también se utiliza mucho en los foros profesionales, principalmente de la salud mental, se utiliza la expresión una mirada de género. ¿Ok? De hecho, creo que era el proyecto de María de Lourdes, el 226, que utilizaba la expresión una mirada con perspectiva de género en todas las agencias de gobierno para atender cualquier gestión. Eso es un proyecto de la autoría de María de Lourdes Santiago, que ese es de los que están pendientes de trámite para esta próxima sesión legislativa, ¿ok? Así que, en efecto, de lo que estamos hablando es de una ideología, y entonces ellos mismos, los ideólogos del género, como saben que si les decimos en blanco y negro a la gente, mire, esto ni es ciencia, ni es teoría, ni es más nada, esto es una ideología, van a decir, no, pues yo no tengo que creer eso. Pues entonces es que empiezan a suavizarlo básicamente con el propósito de disfrazarlo un poco y que los seres humanos comunes no nos demos cuenta de que es una ideología. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Mira, ahí hay uno. Sí, para que las personas allá te oigan. Como bien usted ha dicho, doctora, el gobernador de este país ha dicho que la ideología de género en las escuelas va sí porque sí, independientemente de lo que el pueblo está expresando, como usted muy bien dice, que no la queremos.
En el caso de que eso vaya sí, porque él es el gobernador de este país, ¿qué recursos, si alguno tiene un profesor en un salón de clase para negarse a obedecer y a seguir un currículo que se le va a imponer de ese modo? Mira, eso es una pregunta más de índole legal y ya hay diferentes profesionales de ese campo que han estado hablando sobre eso. Hay una diversidad de alternativas. Vamos a recordar que la enseñanza de la ideología de género en Puerto Rico no está amparada por una ley. ¿Ok? Es una orden ejecutiva. Entonces, una orden ejecutiva no tiene el mismo peso de una ley para imponerse. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, tenemos los recursos de los tribunales y aquí pues hay que presentar, ¿verdad?, unas demandas y unos recursos en los tribunales. Las batallas en los tribunales en este momento tienen sus obstáculos, por así llamarlo, porque recuerden que un pleito en los tribunales, el orden, la jerarquía es que se presenta en un tribunal de primera instancia, se eleva en una apelación al tribunal apelativo y luego entonces se lleva al Tribunal Supremo. ¿Y qué es lo que tenemos en el Tribunal Supremo? Que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico es una mujer lesbiana casada legalmente con otra mujer y que ya se ha expresado abiertamente en favor de la ideología de género. ¿Ok? Eso no significa que sea imposible porque ella sola no es mayoría. ¿Ok? Pero sabemos que en este momento pues tenemos esos escollos, ¿no? Ahora, los padres tienen unos derechos. Los padres pueden radicar demandas particulares. Por ejemplo, usted lleva a su niño a la escuela y usted le presenta al director de la escuela y a cada uno de los maestros que le va a dar clase a su niño una carta indicándole que usted no autoriza como padre a que a su niño se le enseñe ideología de género en la escuela. Y cualquier maestro que enseñe ideología de género a su niño es demandable en el carácter personal. Cuando los maestros sepan eso y ya se está corriendo la voz, los maestros son los primeros entonces en que van a decir, no, pues espérate, yo no me voy a exponer a un pleito en corte por una orden ejecutiva. Los directores van a buscar entonces también qué recursos van a tener. Así que es bien importante que nosotros vayamos directamente a través de las escuelas, orientando a los maestros y orientando a los padres. Pero es bien importante también la labor de la iglesia, porque hay una buena parte de los niños que van a ir a las escuelas la semana que viene que van a una iglesia todos los domingos. Y las iglesias tienen que ser bien proactivas, enseñando lo que la Biblia dice acerca de la identidad, lo que la Biblia dice acerca de nuestros orígenes, lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad. O sea, nosotros tenemos que poner en manos de nuestros niños los recursos para que ellos vayan a las escuelas debidamente vacunados contra la ideología de género. Y ese es trabajo de los padres y es trabajo de las iglesias. Así que vamos a equipar a nuestros niños. Hay que hablarles insistentemente de esto. De la misma manera que usted le habla de otros peligros que hay en la calle. Por ejemplo, usted le habla a sus hijos sobre la pornografía, usted le habla a sus hijos sobre las drogas y el alcohol. Pues hay que hablarles de la ideología de género. Hay que aprender un poco sobre estos temas. No hay que ser un doctor en la materia, pero hay que poder hablarles un poco a estos chicos acerca de estos temas, y las iglesias tienen un papel protagónico en esto. ¿Alguien más? Vamos a ver, por acá hay un caballero y por allá también. Ok.
Buenas noches, doctora. No diga usted que los menores, porque tenemos a nuestros hijos adolescentes y adultos, en mi caso, que uno está tratando de ayudarlos a debatir eso en su cabeza, porque esto es una tragicomedia. Tragicomedia porque a nivel mundial es fatal, y comedia porque los medios se lo están presentando como algo hasta simpático. Estamos viendo personas que nosotros apreciamos, como usted dice, como cristianos, que son hermanos, ¿verdad? Que hay que respetar su manera de ser, pero lo presentan como algo divertido, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿dónde queda, porque es muy manoseada esta palabra, este término, la separación de iglesia y Estado, que la agarran cuando quieren y la echan por un lado cuando no conviene? Porque de ahí, pues hay un paso amenazante a la patria potestad, porque ¿dónde queda la patria potestad de nosotros como padres? O sea, la ley de momento nos protege y de momento se desaparece, porque la de ellos prácticamente, la de ellos digo, porque eso no es ley, ¿verdad? Pero lo que están luchando por hacer, prácticamente se está tratando de, sin ley, imponerse y de implantarse sin que haya ni base, ni fundamento, ni científico, ni biológico, ni el fundamento de la palabra. O sea, que yo digo que los recursos de nosotros es lo que siempre se ha violentado y se está tratando de hacer, que es la patria potestad como padre, y en este caso lo que se conoce, ¿verdad?, cuando se habla de sociedad, la separación de iglesia y Estado, en términos de lo que ¿cómo es? Compromete ahora la educación entonces en la escuela, porque por ahí es que se va a entrar, por lo escolar. Mira, el argumento de la separación de iglesia y Estado es fundamental en esta discusión. ¿Por qué razón? La separación de iglesia y Estado, la separación de iglesia y Estado existe para proteger a la iglesia del Estado, no para que la iglesia o los creyentes no puedan participar dentro de los asuntos generales del Estado y de la sociedad civil. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que la educación pública será gratuita y no sectaria. La palabra sectario no se limita al concepto de dogmas religiosos. El concepto sectario implica doctrinas religiosas o ideológicas. La ideología de género cae dentro del concepto de una enseñanza sectaria. Por lo tanto, es inconstitucional. Claro, yo como psicóloga o como pastora no tengo ninguna autoridad para hablar de estas cosas, porque yo soy de las que no sabe de eso. Esos son temas que hay que irlos a debatir en los tribunales y que necesariamente van a terminar en el Tribunal Supremo. Pero estos son los reclamos que tenemos que hacer. Estos son los pleitos que tenemos que levantar en los tribunales. Tenemos que levantar pleitos de violación a los principios constitucionales. Lo otro es la violación de la patria potestad de los padres, porque los padres tienen el derecho a criar a sus hijos conforme a sus principios, a sus valores y a su cultura. ¿Okay? Si usted, por ejemplo, es un puertorriqueño y ciudadano americano, pero usted es asiático, o usted es de una religión islámica y usted está criando a sus hijos aquí en Puerto Rico y usted es puertorriqueño con nacionalidad americana, usted tiene derecho a que por encima de la cultura boricua
usted puede criar a sus hijos de acuerdo a sus conceptos culturales. ¿Ok? O sea, es por eso, por ejemplo, que nosotros tenemos a nuestros hermanos adventistas, que ellos tienen un principio de fe con relación al sábado, y ellos los sábados no trabajan. Oiga, y en Puerto Rico hay que darle un acomodo razonable a un adventista en un lugar de trabajo, porque tú no le puedes asignar que trabaje sábado porque estás violentando su religión. ¿Me siguen? Así que no es que no tengamos los recursos, es que el derecho es rogado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que los derechos nuestros existen en unos papeles y no nos los van a conceder a menos que nosotros vayamos y los roguemos, los supliquemos, los exijamos. Por eso es que todas estas actividades que estamos haciendo, de ir a tribunales, de radicar demandas, de hacer marchas, de meternos en el Capitolio, de hacer cabildeo con los legisladores, todo eso es parte de los procesos inevitables que tenemos que afrontar, porque nadie del gobierno va a venir a decir, ay, espérate, no, si, espérate que los puertorriqueños tienen derecho a tal cosa, pues espérate, no lo podemos hacer. No, no, no. Nuestros gobernantes van a tomar las decisiones que les dé la gana. Y si nosotros las aceptamos, pues bien por ello. Bien por ello. Ustedes saben que nosotros en Puerto Rico tenemos un problema mayúsculo con la industria del cannabis medicinal, y el cannabis medicinal es solo una orden ejecutiva. Pero aquí no se han dado los procesos para ir a los tribunales a batallar contra esa orden ejecutiva y contra los efectos nocivos que está trayendo a esta sociedad. Pero nosotros no tendríamos por qué tener, mire, en solo 6 años Puerto Rico se ha convertido en la jurisdicción de los Estados Unidos con más dispensarios de cannabis medicinal por milla cuadrada de los Estados Unidos. Ya casi tenemos más dispensarios de cannabis que Burger King. Y estas son cosas que las tenemos que empezar a retar, las tenemos que empezar a batallar, porque cuando se presentó en la legislatura, bajo la administración de Alejandro García Padilla, el proyecto de ley para aprobar el cannabis medicinal en Puerto Rico, se colgó en la Cámara y en el Senado. Y entonces el gobernador Alejandro García Padilla pues firmó una orden ejecutiva, un decreto. O sea, nosotros tenemos que meternos en estos procesos, nosotros tenemos que dar una batalla, porque aquí hay un mundo de maldad que quiere destruir a nuestro país, a nuestros niños, a nuestras familias, que está ganando un terreno que luego va a ser bien difícil quitarle. Yo les invito a que se orienten, yo les invito a que exploren, yo les invito a que se metan, ¿ok? Y que formen parte de toda esta militancia. Caballero, usted también tenía una pregunta. Buenas noches. Yo tengo un nieto de 18 años, se llama Jeremy. Desde pequeño empezamos a verle inclinaciones, que el problema se complicó porque es el hijo de mi hija menor y ellos son evangélicos. Ellos empezaron cuando al pequeño no le pusieron intención, eso se le pasa. Cuando empezó a crecer, pues él tenía ciertas inclinaciones, y quería vestirse de mujer. Ellos empezaron a tratar de cambiarle esa, según ellos, forma de pensar con oración y hablándole. Él sintió mucho la presión y se fue de la casa a vivir con unos amigos. Yo personalmente, como abuelo de él, pues
siempre no me afecta, pues yo soy bien práctico en ese aspecto. Y lo que pensaba era, bueno, yo le doy a mis nietos, y a mí lo que me preocupaba era que en el entorno familiar que él tiene va a sentir el apoyo por lo menos de nosotros. Si la preocupación mía es de las personas que tienen de esos de odio, y que fuera a sufrir. Él le gusta que le llamen Jessica. Y cuando sintió la presión que se fue, cambió un poco la forma de ver el asunto, porque mi hija y su esposo lo quieren mucho, su hijo. Y entonces trataron de buscar la manera, cuando se presentaron con esa experiencia, de ser un poquito más suelto, comprensivo. Y aparte de eso, él consiguió un trabajo, trabaja en la Holson, y eso ha sido como una terapia, no sé. Él está tan envuelto en el trabajo que aun cuando le gusta vestirse de mujer, se atiene a reglamento, y por lo menos allá pues no sabe que no lo puede hacer. Yo he buscado la manera de entenderlo. Yo no me cojo mucho con el sentido de llamarlo por su nombre de mujer, pero trato de que él entienda. Y entonces el hijo mío mayor, que es el tío de él, lo tuvo en la casa cuando se fue, pero pasó un inconveniente, que un primo que iba, yo le cuento esto porque tiene que ser con todos los elementos de la situación que se pasó. Y una hija de él, pues, no lo cogió en un cuarto cerrado con el primo que estaban haciendo, y entonces el hijo mío no, que le quedó más remedio que hablar con él y quitarle el apoyo que le estaba dando, porque no era un buen ejemplo para la hija. Él entonces se enfogonó con el tío, y entonces yo busco la manera, le explico esto por las formas de complicación que va cogiendo el asunto. Mire, ¿Cómo usted me aconseja que yo debo manejar el asunto? Mire, el mundo de la diversidad sexual es cruel y es bien traicionero, bien violento. Nuestros chicos, cuando se meten en eso que ellos le llaman el ambiente, ¿verdad? Cuando te dicen, no, yo soy del ambiente, se refiere al ambiente gay. Cuando nuestros chicos se meten en la comunidad gay, al principio se sienten muy recibidos, se sienten muy apoyados y sienten que la vida es bien chévere y hacen lo que les da la gana y que todo el mundo los quiere ahí. Y eso no dura mucho. Cuando ellos empiezan a enfrentar la crueldad, la maldad, la traición, la infidelidad, la violencia que está dentro de la comunidad homosexual, lo mejor que les puede pasar es tener todavía unos vínculos saludables con su familia. Que todavía ellos sepan que yo puedo ir a casa de mi mamá, yo puedo ir a casa de mi papá, yo puedo llamar a mis abuelos, yo puedo llamar a mi tío, a mis hermanos, y esta gente me van a atender, me van a ayudar, me van a recibir, me van a escuchar, ¿ok? Porque si dañamos las relaciones con ellos, el día que la comunidad gay les pase el rolo, ellos no van a tener a dónde ir. Y las probabilidades de que esta gente terminen en drogas, alcohol, en suicidio, son bien altas. Así que yo siempre le recomiendo a la gente, mira, si de veras tu hijo, tu nieto, ya siendo un adulto, escogió ese camino, asegúrate de mantener buena relación con él.
asegúrate de que él siempre sienta que tú eres un recurso con los brazos abiertos. Porque créanme que en el mundo homosexual les va a ir mal. Les va a ir mal. Cuando les vaya mal, ellos entonces van a buscar a la familia que siempre les ha abierto los brazos. Muchas gracias. Dios te bendiga. Sí. Claro que sí. Amén. Gracias, doctora. Venga por aquí. Quería aprovechar, antes de concluir, reconocer la presencia, que para mí ha sido una sorpresa agradable, de la licenciada Elian Martínez. Si quieres ponerte de pie, Elian, porque con ella había tenido un encuentro también por teléfono. Es uno de las expertas en estas materias, sobre todo es consejera de familia, y es con las personas con quien también estoy dialogando para en el futuro tener un encuentro con papás y maestros en esta línea de poder educarlos. Y gracias, Elian, por estar aquí con nosotros. Un aplauso de bienvenida también para ella. Quería llamar por aquí a la doctora un momentito, doctora González. Como bien usted ha dicho, la verdad nos hará libres y la mayor verdad está aquí en la palabra de Dios. Que ella sea la luz, que ella sea su compañía, como sé que ella lo es, su compañera, su guía, su consuelo y su arma potente. Se la damos con el corazón agradecido de parte de las comunidades de las parroquias claretianas solidarias. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Qué pena que sea más que un ratito, porque yo me sentaría a escucharla mucho tiempo más. Yo soy fanática de ella de los YouTube, la pueden encontrar. Así que muchísimas gracias, estoy muy agradecida y el agradecimiento es a nombre de toda la comunidad. Un fuerte aplauso. Gracias. Y finalmente quiero concluir con el siguiente pensamiento. Todos los esfuerzos humanos que el Señor nos provee el poder hacer para poder, defender a nuestros niños, defender nuestra cultura cristiana, ninguna de ellas va a llegar a tener algún ápice de éxito si no incluimos dentro de nuestra agenda espiritual la oración. Hay que arrodillarse, hay que mirar al cielo y hay que pedirle al Señor, porque la historia la lleva a Él. Y nosotros que nos cansamos por el camino, lo que nos da consuelo es saber eso, que no hay que tener miedo. La historia la lleva el Señor y llegará a feliz término, porque Él es la providencia. Así que también incluyámoslo en nuestras oraciones personales y familiares. Y por último, como Elian, como Angie, como otros muchos que conocemos por los medios que están dando la batalla por todos nosotros, dando la cara en los medios de comunicación, quiero agradecerles personalmente en nombre del pueblo de Puerto Rico en esta zona de Bayamón por su esfuerzo, por su entrega, por su fidelidad, por su testimonio. Gracias por eso y queremos que oren por ellas también para que ellas puedan continuar haciendo esa hermosa labor por todos nosotros. Así que gracias. Vamos a ponernos de pie. Y recibimos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y el Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Que descansen. Mañana nos veremos de nuevo a las 7 de la noche para el trabajo de orientación pastoral que tenemos del año. ¿Para qué? La salida de Puerto Rico. Sí. Vamos a comenzar la salida con la zona 4, la zona número 4.